En este vídeo te voy a explicar 3 motivos por los que yo creo que tanto el mercado tradicional como el mercado de criptomonedas podrían caer bastante en este 2023. Así que por favor, quédate hasta el final porque es muy importante que lo veas. Empezamos. Antes de empezar, los que sois veteranos ya me conoceréis, pero para la gente que a lo mejor ha empezado a ver mis vídeos hace unas pocas semanas, yo nunca os voy a decir de forma categórica que el mercado va a subir en las próximas semanas o que el mercado va a bajar en las próximas semanas. Lo que os voy a dar son las claves que yo voy analizando semana a semana que me pueden hacer entender una cosa u otra, pero nunca os voy a decir la verdad absoluta. Y si queréis buscar canales que os digan no, Bitcoin mañana estará en 24.323, os vais a esos canales y seguís a esa persona y hacéis caso a ver qué pasa. Pero yo nunca os voy a decir una verdad absoluta porque la respuesta es que yo no lo sé ni nadie lo sabe. Entonces, lo que es importante es entender cuáles son las causas y factores que pueden llevar a una cosa y a la otra y a partir de aquí hacer probabilidades. Y la verdad que si tuviese que definir este momento en una palabra sería incertidumbre, porque hay muchos factores negativos como os voy a contar en este vídeo, pero también voy a hacer otro vídeo para que entendáis un poco que pueden haber las dos vertientes de factores positivos que me hacen pensar que el mercado podría subir en los próximos meses. A partir de aquí lo que tenéis que hacer vosotros es analizar por vuestro lado las negativas, analizar por vuestro lado también las positivas y tomar unas conclusiones que se adapte mejor a vuestra gestión de riesgo. A lo mejor sois personas conservadoras y decís, mira, yo en un mercado con incertidumbre no quiero invertir. De acuerdo, pero una persona un poco más agresiva sabe que en momentos de incertidumbre es cuando más rendimiento se puede generar. Obviamente es muy fácil invertir cuando todo está subiendo, seguramente a corto plazo seguirá subiendo, pero luego va a corregir. A partir de ahí vamos con estas tres causas. La primera básicamente es que en todo 2022, pese que no hemos entrado en recesión, el mercado ha estado cayendo. Sí, ha estado cayendo. Y la gente dice, vale, la recesión está descontada, seguramente cuando empiece la recesión van a bajar los tipos de interés, entonces el mercado va a empezar a subir. Esta es una teoría que tiene cierta lógica, pero que en la realidad, si analizamos con detalle, no acostumbra pasar. Aquí podemos ver el gráfico del SP500 desde el año 1900, como veremos es muy alcista, obviamente gran parte de esa subida es simplemente por el efecto de la inflación, es decir, $10 de hace 100 años no compran lo mismo ni mucho menos que $10 ahora, pero aquí en estas barras caras que son más grisáceas se ven las épocas de recesiones, es decir, todas estas épocas son épocas donde la economía, el PIB ha estado creciendo y todas estas épocas más grisáceas son momentos puntuales donde ha habido una recesión, una crisis, etc. Aquí vemos la crisis del 2008, la crisis del 2002.com, e incluso, como todos sabéis, la más grande fue en el año 1929, que duró prácticamente 10 años. Se llama la Gran Depresión. Si nos fijamos, por ejemplo, empezando desde el inicio, toda la caída de la Gran Depresión aparece cuando empieza la recesión. De aquí no se sabía nada sobre la recesión. Luego, en la crisis del petróleo, donde también es una época con mucha inflación bastante parecida a la de ahora, sí que es verdad que el mercado el primer año empieza a caer, pero la gran caída aparece cuando hay esa recesión. El mercado llega a caer muchísimo más. Esto pasó parecido luego en la crisis del 2002, llevamos ya 1 o 2 años con muchísima bajada, pero luego siguió bajando el mercado y finalmente la gran bajada también del 2008 apareció cuando empezó la crisis. Por ejemplo, en 2008 ya se hablaba de que había una pequeña burbuja dentro de este mercado y por eso el mercado empezó a caer antes de esa recesión, pero lo que realmente sucedió después fue mucho más grave, que fue toda la crisis financiera, los bancos, impagos, etc. Y todo esto es algo que podría pasar perfectamente, no digo que vaya a pasar, en esta etapa, donde decimos, vale, hay inflación, es una etapa complicada, pero no sabemos qué va a llegar después, a lo mejor llega algo mucho peor, nadie lo sabe. Y pensando sobre lo que puede suceder y de esta inflación, aparece el segundo motivo por el que creo que el mercado puede bajar, y es la palabra estanflación. Seguramente muchos de vosotros conoceréis el término de inflación, pero no el de estanflación. Os lo explico muy fácil. Básicamente, cuando estamos en una etapa muy expansiva, muy consumista, puede parecer el término de la inflación, porque al final hay una gran demanda de los productos y obviamente estos productos, como no hay tanta oferta para satisfacer toda esta demanda, suben los precios. ¿Qué pasa? Que la inflación es relativamente sencilla de solucionar. Es tan sencillo como subir los tipos de interés, que la demanda de la gente baje porque no puede consumir tanto porque no tiene dinero, porque obviamente si la gente tiene menos dinero, las empresas venden menos y entramos en un ciclo negativo, pero esto favorece la inflación porque si se consume menos, las empresas tienen que bajar los precios. ¿Qué pasa? Que a veces se puede dar el caso
que tú realmente consigas que la economía empeore, es decir, que la gente no tenga dinero, como está empezando a pasar con los datos del PIB de Estados Unidos, donde se ve que la economía está ya sufriendo, pero se puede dar el caso que esto no lleve a una disminución de la inflación. Es decir, que la gente no tenga dinero, pero que la inflación siga siendo alta. Esto significa, o se llama estanflación. Y esto realmente sí que es complicado, porque antes tenías la opción de que una economía que va muy bien la destrozas para que baje la inflación, pero si la economía ya va mal y la inflación sigue alta, no tiene solución. Por cierto, aprovecho para decirte que si te gusta este contenido es bastante distinto al habitual de la mayoría de canales, suscríbete porque me haces un favor. Y cualquier duda te la voy a responder en los comentarios. Y el tercer motivo, que es seguramente del que menos se ha hablado, es el techo de la deuda en los Estados Unidos. Os lo explico muy sencillo, Estados Unidos tiene una limitación de cuánta deuda sobre el PIB puede tener. Y como veis en este gráfico, casi siempre que se llega al techo de la deuda, básicamente se aprueba más deuda sobre el PIB, haciendo la bola más grande. Pero en algunos casos esto no se ha dado y no se ha podido aprobar. Y esto es lo que pasó en 2011. Básicamente no se pudo aumentar esta deuda y estuvimos un tiempo sin poder emitir más deuda en Estados Unidos y obviamente si no se puede emitir más deuda, esto hace que la probabilidad de default, es decir, que no pueda devolver a Estados Unidos los préstamos a todo el mundo, aumente. Y esto pasó en 2011 y solo por este mero hecho el mercado cayó más de un 20%. Desde máximos llegó a caer hasta aquí, que es un 22%. Sí que es verdad que luego se pudo solventar, se pudo aumentar esta deuda y recuperó bastante porcentaje, siguió por debajo de los máximos relativos ese periodo, pero pudo recuperar. Pero es un caso que no nos podemos olvidar que puede ser importante y puede marcar una corrección brutal en muy pocos días. Si os fijáis, cayó esto prácticamente en muy pocas semanas. El resumen de todo esto es que estamos en un momento de gran incertidumbre. Yo no te voy a decir que el mercado va a caer, porque te lo digo de verdad. Voy a hacer un vídeo la semana que viene explicando los motivos por los cuales creo que el mercado podría subir. Puede parecer un poco redundante porque digo que puede bajar, puede subir. Lo vuelvo a repetir, el mercado no lo sabe predecir nadie. Lo que tienes que entender es en qué punto estamos y cuál es la incertidumbre. Obviamente, a cuanto más incertidumbre hay en el mercado, más probabilidad de sacar grandes rendimientos puedes tener tú en los próximos 6 meses, 1 año o 3 años. Estamos en un mercado muy alcista, estarás comprando a un precio ya que estás muy sobrecomprado y seguramente no vas a tener tantos rendimientos. Así que ya esto es tu decisión sobre si quieres trabajar en un entorno más estable con menos capacidad de retorno o trabajar en un momento de entorno como ahora con más incertidumbre, con más posibilidad de pérdida pero también con más posibilidad de retorno. Yo personalmente no voy a cambiar mi estrategia es muy sencilla, es en momentos de bull run, en momentos de máximo FOMO donde todos los youtubers, todo el mundo está diciendo que el mercado va a subir hasta infinito. En esos momentos voy recogiendo poco a poco beneficios. No todo de golpe, sino de forma escalonada, porque no voy a saber si el mercado va a llegar a este punto o a este punto. Y en momentos de crisis, de bajada de mercado, voy a ir comprando, y es lo que llevo haciendo todo este año. Mi estrategia a nivel psicológico es muy difícil de seguir, porque obviamente si estás comprando en un mercado bajista, es bastante posible que estés mucho tiempo sin beneficios e incluso con pérdidas, pero es la que yo me siento más cómodo y la que creo que puedo tener más rentabilidad. Y también estoy cómodo porque nunca estoy invirtiendo todo mi dinero, ni tampoco es un dinero que yo necesite para poder pagar mi comida o para poder pagar mi día a día. Así que al final es algo que yo estoy comprando a largo plazo. Eso es todo por hoy, nos vemos en el próximo vídeo, hasta pronto.